podcast desde mi camión. ¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a un podcast más, avanzando en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a hablar del capítulo número 9, versículo 1 al versículo 7. Este es el podcast número 24. Recuerden que estamos ayudándonos con el devocional, una mirada devocional a la narración de Juan de la vida y muerte del Señor Jesús. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y el tema de hoy, hermanos, ve a lavarte. Ve a lavarte. Es un mandamiento o es una orden que le da nuestro Señor Jesús al ciego que fue curado. El Señor no lo cura de inmediato, sino que primero le unta una mezcla de barro que le hace con su saliva en sus ojos y después le dice, ve y lávate. Bien, hermanos, introduzcámonos en el capítulo número 9, que es donde estamos entrando ya a este nuevo capítulo. Este es el programa Desde mi Camión y precisamente hoy, hermanos, estamos desde mi camión. Así que iniciemos con la lectura. Recuerden, mi Biblia es Reina Valera 2000 y quizá encuentren algunas diferencias con su Biblia. Bien, dice así la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni éste pecó, ni sus padres, sino que sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió. Mientras es de día, la noche viene cuando nadie puede obrar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y el ciego fue y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto ciego le decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían, es él, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Bien, esto es lo que nos dice la palabra de Dios de los versículos que vamos a, hermanos, a hacer un pequeño devocional. En una ocasión, Jesús y sus discípulos vieron a un hombre ciego de nacimiento, como observamos en la lectura. Cuando iban pasando al lado del hombre ciego, los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esta declaración revela algo de la creencia de los discípulos. Sentían que Dios les estaba castigando, ya sea a este hombre o a su familia, por algún pecado secreto personal. Hay momentos en los que la enfermedad es el resultado del pecado personal en nuestras vidas. En la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, en el capítulo 11, el apóstol cuestionó a la iglesia de Corinto acerca de sus actitudes en la práctica de la cena del Señor. Algunos estaban participando de una manera indigna. Como consecuencia, muchos integrantes de la iglesia estaban débiles y enfermos. La indicación aquí es que estaban enfermos e incluso de muerte porque no estaban respetando al Señor y su mesa. Sin embargo, en el ejemplo delante de nosotros en el capítulo 9, Jesús les dijo a sus discípulos que este no era el caso de este hombre. Ni este hombre ni sus padres eran culpables de pecado. Este hombre era ciego a fin de que el poder de Dios pudiera ser revelado en su vida. El Dios que permitió esta ceguera tenía una razón para eso. Nada en absoluto es sin un propósito. Usted no puede comprender por qué Dios permitió que le pasara algo. Esté seguro de que si bien usted no lo puede ver ahora, hay una razón para cualquier cosa que Dios permite. Él resolverá lo que sea que usted sufra, para su bien y para la gloria de Él. En este caso, Dios quiso mostrar su gloria en la vida de este hombre mediante la sanidad física.
Como Jeremías, el profeta, y Juan, el Bautista, el ciego había sido elegido antes del nacimiento para una tarea particular. Durante 40 años el profeta Jeremías trabajó bajo tremendos obstáculos. Jeremías vio hombre tras hombre rechazarle a él y a su mensaje. El ciego ante nosotros nunca había visto. Sin embargo, su papel no fue menos importante. Su sanación impactaría a muchas personas. A través de él, hombres y mujeres llegarían a ver el poder de Dios. A veces las tareas para las cuales el Señor nos llama son muy difíciles. Para algunos significa rechazo, para otros significará sufrimiento físico. Dios le quitó la vista a este hombre. ¿Qué estaría usted dispuesto a dar a fin de que la gloria de Dios se revele en usted? Jesús le recordó a sus discípulos que Él tenía que ser la obra del que le envió mientras todavía fuera de día, porque la noche se estaba acercando cuando nadie podría trabajar. Nuestro Señor procedió a decirles que Él era la luz del mundo. Jesús les estaba diciendo a los discípulos que el tiempo se les estaba acabando. Él necesitaba hacer las obras de su Padre mientras Él todavía estuviera en la tierra. El tiempo se estaba acercando cuando la luz se quitaría. Jesús, la luz del mundo, los dejaría. Mientras Él estaba aquí, había todavía mucho trabajo por hacer. La sanación de este ciego era una de las obras que el Padre le había dado a hacer. Es importante que entendamos que Jesús solo hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Él sabía que la voluntad del Padre era sanar a este hombre. Entendemos esto por la manera en que Jesús le dijo a los discípulos que la enfermedad de este hombre no era el resultado del pecado, sino para que la gloria del Padre pudiera ser revelada. Lo que es importante que nos percatemos es que el Señor Jesús no actuaba por su propia cuenta. Él solo hacía lo que el Padre le conducía a hacer. Cuán importante es para nosotros seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús aquí. Aquellos de nosotros que estamos en el ministerio sabemos cuán fácil es para nosotros hacer las cosas a nuestra manera. ¿Cuánto más habríamos avanzado hoy si solo empezáramos cada día buscando la voluntad del Padre antes de avanzar? Habiéndoles dicho a los discípulos que era la voluntad del Padre que este hombre fuera sanado, el Señor escupió en el suelo, hizo algo de barro con la saliva y la puso en los ojos del hombre. No se nos dice por qué Jesús hizo esto. Cuando el noble llegó a Jesús para pedirle que sanara a su hijo, Jesús ni siquiera fue con él para ver a su hijo. Esto lo recordamos, hermano, en el capítulo número 4 de este evangelio. Jesús sanó a su hijo desde lejos. No era necesario que el Señor tocara físicamente al muchacho para curarlo. En este encuentro nos enseña que el Señor no siempre trabaja con nosotros del mismo modo. Jesús sanó al hijo del noble desde lejos. Él sanó a este hombre aplicando barro en los ojos. Él resucitó a Lázaro de los muertos solamente llamándole a voces. Él sanó a lisiados y a enfermos tocándoles. Por simplemente tocar el borde del manto de Jesús, una señora fue curada del flujo de sangre. Jesús trata con cada uno de nosotros de una manera individual. Usted no es otro artículo en la línea de montaje. Él le conoce por su nombre y Él trata con usted individualmente y personalmente. Aunque Jesús pusiera barro en los ojos de este ciego, el hombre no fue curado inmediatamente. Esto no fue porque Jesús hubiera fallado. No toda sanación es instantánea. Todo está listo para la sanación. Dios había escogido al hombre para curarle, el Señor Jesús lo había tocado, el barro cicatrizante estaba en sus ojos, pero él no estaba aún curado. ¿Cuál era el problema? El problema era que Jesús le había dicho que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. Aun cuando todo está listo, nada ocurrirá hasta que este hombre ponga paso al frente en fe y fuera a lavarse el estanque. El acto de lavarse en el estanque es un acto de fe. En los días del profeta Elías, un hombre de nombre Naamán llegó a Elías, a él, para que le curase de lepra. Esta historia la podemos encontrar en la segunda carta a los Reyes, en el capítulo 5. Elías, el profeta, le dijo que fuera a lavarse al río Jordán 7 veces
y se curaría. Naamán se insultó. Se insultó porque el río Jordán era un río sucio y él era un noble. Entonces, ¿cómo era posible que le estaba pidiendo el profeta que se sanaría si fuera a lavarse en un río corriente, ¿no? Con agua corriente? Pero al regresar a su casa, su criado le convence de que él debería de hacer exactamente lo que dice el profeta. Entonces Naamán se tragó su orgullo y fue al río a lavarse. Cuando él salió del agua la 7ª vez, Naamán estaba curado tal como Elías le había dicho. Antes de que su sanación pudiera ocurrir, Naamán tuvo que rendirse al Dios de Israel y hacer lo que el Señor decía, en este caso a través de Elías. Él pudo haberse alejado de su sanación. Habría sido fácil que el ciego dijera: ¿de qué me sirve? Si no soy curado ahora mismo, no seré curado solamente porque vaya a lavarme mi cara. Él pudo haberse marchado dando media vuelta y pudo haber rehusado la sanación que el Señor quería darle. ¿Cuántas personas están simplemente a un paso de su sanación hoy? He oído a personas decir: si Dios quisiera darme la victoria, Él lo haría sin que yo tuviera que ir a nadie más. Si Dios quisiera salvarme, Él podría salvarme sin que yo tuviera jamás que poner un pie en una iglesia. Si Dios quisiera atraerme más cerca a Él, no tendría que ir yo jamás a una conferencia a escuchar nada de Él. Todas estas cosas son ciertas en sí mismas. Pero, ¿es así como Dios quiere hacerlo con usted? Pudiera ser que el medio que Dios está usando para curarle o renovarle es haciéndole humillarse e ir quizá con alguien más a escuchar. Jesús podía haber sanado a ese ciego aquel día sin que él tuviera que ir al estanque de Siloé, pero nuestro Señor Jesús no lo hizo así. ¿Cómo quiere nuestro Señor Jesús tratar con usted? No estorbe lo que quiere Dios hacer en su vida siendo terco y rehusando hacer lo que Dios le está diciendo que haga. Si Dios quiere que usted vaya al estanque, entonces vaya al estanque. Si Dios quiere que usted se humille, entonces humíllese. No endurezca su corazón. No tenemos que continuar con nuestra ceguera cuando se ha hecho todo para nuestra sanación. Como el ciego, dé ese paso de fe y experimente todo lo que Dios tiene para usted. Bien, hermanos, hasta aquí terminamos con este devocional del día de hoy. Cuando nuestro Señor Jesús sana a un ciego, capítulo 9, versículo del 1 al 9. Y es interesante, hermanos, lo que nos dice este devocional. A veces nosotros caminamos creyendo en el Señor, pero no con una fe genuina como el Señor quiere que tengamos, caminando con verdadera fe, poniendo todas nuestras cargas y toda nuestra necesidad sobre de Él, sino que caminamos creyendo que sí, el Señor está con nosotros, pero aún así estamos como que ocultando nuestras cosas o queriendo guardar nuestro as bajo la manga por si falla, por si es que no se da lo que el Señor quiere. Bueno, pues yo tengo un plan B si el Señor no nos ayuda. Y creo que no es apropiado hacerlo de esa manera. Con esto yo no hablo de que seamos negligentes. Siempre hay que tener el cuidado de nosotros, cuidar nuestra salud, alimentarnos bien, hacer ejercicio, cuidarnos de los accidentes, estar precavidos, descansar bien. En el caso mío, que soy un troquero, pues tengo que descansar bien para evitar accidentes. Lo que yo les quiero decir es que no se trata de que seamos negligentes en la fe. Yo he escuchado hermanos que me han dicho: no, yo voy así, me voy así sin gasolina o me voy porque con fe el Señor me va a llenar el tanque y sí llego. Y yo digo, no seamos negligentes tampoco. Sí hay que tener fe, pero la fe no tiene que caer o llegar al grado de la negligencia. Tenemos una responsabilidad como seres humanos, como hombres. Pues somos hombres y tenemos que actuar como tenemos que actuar. Tenemos que trabajar, tenemos que ahorrar, tenemos que administrar, tenemos que cuidarnos. Y todo eso es la parte responsable de nosotros. Yo pienso, esta es mi manera de ver la fe en el Señor,
es que nosotros como seres humanos tenemos que hacer todo lo posible que esté en nuestras manos humanas, nuestras capacidades humanas, el cerebro que el Señor nos dio para resolver nuestros problemas, todo lo tenemos que hacer con todas nuestras capacidades, con todo nuestro esfuerzo. Y lo que no podamos hacer, lo que se salga ya de nuestras manos, de nuestro esfuerzo, de lo que nosotros, con lo que el Señor nos llenó de estas cualidades y se sale de allí, entonces acudamos en fe. Entonces sí, en fe, Señor, ya hice todo lo que pude, ahora te lo dejo en tus manos, porque sé que tú eres poderoso, porque sé que tú puedes hacer el milagro, y adelante. Esperemos el milagro, con fe, caminemos con fe, pensando que el Señor está de nuestro lado, ya sea en una situación de enfermedad o en una situación de, no sé, de economía, disculpen, en alguna situación de cualquier tipo, hermanos, tengamos la paciencia y la fe de que el Señor nos ayudará, pero también seamos humildes y respetemos la soberanía de Dios y tengamos siempre en cuenta, Señor, como decían aquellos 3 hombres que fueron aventados al horno, estemos con las mismas palabras, ¿no? Señor, tú tienes poder para salvarnos, pero aún así, si no lo hicieses, no dejaremos de creer en ti. Y dejemos que el Señor resuelva las cosas, porque solamente Él sabe por qué permitiría las cosas. Si el Señor siempre nos quisiera salvar de los problemas, o curarnos, o sanarnos, o darnos una estabilidad económica todo el tiempo, creo que todos estaríamos bien, de alguna manera. Pero no es así, no siempre es así. De tal manera que un hombre, un hermano en Cristo que económicamente no está bien, o un hombre en Cristo que físicamente no está bien, no implica que sea un hombre que no tenga fe en el Señor. Si una persona tiene alguna enfermedad o discapacidad, no implica siempre que sea el hombre o la mujer falto de fe. Puede tener una fe enorme. Simplemente el Señor desea tenerlo así, porque esa es la voluntad de Dios para su gloria, para la gloria de Él, como en el caso que nos decía en este devocional el autor. En ocasiones el Señor quiere que pasemos por situaciones físicas, tribulaciones físicas, en otras ocasiones inclusive hasta la muerte, y en otras ocasiones persecución. Hay personas que les toca la persecución y el Señor no la va a quitar, así que tendremos que fortalecernos en la enfermedad o en la tribulación para la gloria de Dios. Todo que sea para la gloria de Dios. Ahí ocupamos muchísimo la fortaleza de nuestro Señor para poder hacer las cosas que Él requiera de nosotros. Hermanos, hasta aquí terminamos este devocional. Espero les haya gustado. Creo que es interesante meditar en él y pues seguimos avanzando en este libro. Los dejo el día de hoy. Les deseo un feliz día. Hoy estamos a 24. Es el Black Friday que le llaman acá en Estados Unidos, o el Viernes Negro. Es muy, muy mal nombre para este día. O no sé si sea acorde a lo que se está haciendo, porque aquí se desatan las compras y las ventas a todo lo que da. Ves a la gente cargando televisiones por todas partes. Pero bueno, tengan un excelente día. No gasten más de lo que puedan gastar si es que ustedes están en sus compras. Y que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima transmisión, en el próximo podcast de aquí, este programa, desde mi camión. Y desde aquí, desde mi camión precisamente, les mando bendiciones a todos. Que Dios les bendiga. Y nos escuchamos próximamente. Hasta la próxima. Bye bye.